Tenemos a la embajadora de Francia aquí en la República Argentina. Estamos hablando de Claudia Gerard Foss. Claudia, a ver si lo pronuncié bien, porque la E final no debería pronunciarse. Sí, sí, lo pronunciaste muy bien. Bien, no está acentuada. Ujú. Por eso. Bueno, gracias por haber venido a C5N. Estábamos viendo estas imágenes que son tremendas, ¿no? De lo que está sucediendo todavía hoy, tiempo después en Ucrania. Así es que lo primero que quiero preguntarle es cuál es su mirada de lo que está pasando y las consecuencias que Francia está viviendo a partir de esta guerra. La agresión rusa en Ucrania es la pregunta. Es una situación inédita que influyó mucho en la campaña que acaba de desarrollarse en Francia, porque Claro. Esa guerra tan cerca de las fronteras de la Unión Europea es inédita y hubo mucha implicación del presidente de la República para primero intentar desarrollar una salida a ese conflicto y después como presidente, porque sabe que tenemos la presidencia pro tempore del Consejo de la Unión Europea, Sí. entonces trabajar con todos los europeos para ayudar a Ucrania a resistir a esa guerra. Claudia, desde lo económico y en un momento donde post pandemia, en realidad todos los países europeos viven una situación económica compleja, índices de inflación que se van incrementando, particularmente, ¿cuál es la situación de Francia hoy en ese sentido, ¿no? Más económicamente hablando? Bueno, la guerra se desató a un momento en el cual la situación económica en Francia estaba muy buena. Al final de 2021 se había muy bien recuperado de la pandemia, hubo mucha ayuda del Estado, pero el desempleo estaba a un nivel históricamente bajo en diciembre. Sí. Ya había unas señales de inflación por recalentamiento de la economía después del parado de la pandemia. Sí. Pero ahora todos estamos afectados por la inflación grande, entonces el Estado francés está ayudando a la población a enfrentarse a la suba del precio, por ejemplo, de la nafta. ¿De qué manera, Claudia? Hay unas ayudas en materia de bonos. En Francia, para la gente que tiene pocos recursos, se ayuda y que necesita utilizar su vehículo para ir a trabajar. Sí. Hay ayuda en materia Claro, de... por el combustible, por el encarecimiento. Es el combustible el tema. Bueno, que de hecho esa fue la razón que desata el conflicto con los chalecos amarillos también. O bueno, una de las razones. Es muy sensible el tema del precio de la nafta. Es verdad que una de las razones será la suba del precio de un tipo de nafta que se utiliza mucho para trabajar. Entonces, hubo una manifestación de bronca en esa época. Sí, nosotros lo vivimos fuertemente, recuerdo los fines de semana y con algunas situaciones muy violentas. Ya usted mencionaba las elecciones, por supuesto le queremos preguntar por eso también, pero no quiero dejar pasar esto de la ayuda, a ver si nos puede explicar un poco más respecto de la ayuda a los sectores de menos recursos, cuando hablamos de esto y de contrarrestar los precios, ¿de qué medida concreta estamos hablando? Un bono, decía usted, pero que se mantiene durante cuántos meses o es una cuestión eventual. Es eventual. Hubo uno ya a finales del año pasado y hay un otro ahora. También como el Estado francés tiene la posibilidad de influir sobre el precio del gas, también se congeló el precio del gas a finales del año pasado y se ayuda así a la población a enfrentarse con la inflación. ¿Y qué es lo que responden las empresas mientras tanto? Las empresas, y le pregunto también, porque es algo que a nosotros nos toca muy de cerca, también incluso la justicia que interviene ante ciertas medidas que toma en ese sentido el gobierno, ¿cómo reaccionan estos sectores a esta respuesta que da el gobierno para hacer un poco más fácil para sectores de menos recursos? Es el Estado francés es un Estado que tiene recursos públicos importantes porque tenemos impuestos importantes, pero también que recaudamos, así que ya da una margen de acción al Estado francés importante. Lo que hace es que el sector privado, a él le conviene que la gente le mantenga su poder adquisitivo, que fue un tema muy importante durante la campaña electoral, para poder seguir viviendo correctamente, ¿no? Entonces no hay un antagonismo con el sector privado, es el Estado que viene a ayudar a la población. Y el tema del gas es como es
mayoritariamente de sector público. Sí. Bueno, es lo que hace. Sí. Bueno, también sucede, y ya lo sumo a Gaby Michi para no dejarlo afuera y porque queremos preguntarle por Macron, Le Pen, Mélenchon y todo lo que ha pasado, también sucede que Francia vivió en carne propia en los últimos años esto de muchísima gente en la calle, ¿no? Movilizaciones, y entiendo que también eso hace que tal vez otros sectores abran los ojos y se den cuenta que si aquel que menos recursos tiene no puede llegar a comprar los alimentos, la cosa se complica para todos, ¿no? Es un poco así. Pero bueno, Gaby Michi está aquí con nosotros. Gaby. Sí, quería tomar un tema justamente, buen día, embajadora, sobre el tema este del gas, ¿no? Porque sabemos que Rusia, que es un gran proveedor de gas para Europa, acaba de cerrarle el grifo de gas a Polonia y Bulgaria y está amenazando a otros países de la Unión Europea. ¿Qué mirada tiene sobre eso y qué repercusión puede tener para Francia esa situación? Esa es una situación que ya se estaba considerando en el seno de la Unión Europea y si recuerda bien la cumbre de Versalles que tuvo lugar que es el 10 y 11 de marzo, sí. Ya se habían decidido entre los países de la Unión Europea reducir la dependencia al gas y al petróleo ruso. Estábamos en el proceso, llegó temprano esa situación, pero estamos trabajando para mitigar el efecto de lo que ha decidido Rusia. Con Polonia. Y Francia está un poco menos dependiente por la importancia de la energía nuclear que hay en Francia. Entonces su electricidad no depende tanto de Rusia. Bien, es importante porque están todos mirando eso, ¿no? ¿Qué pasa ahora con Rusia? Claro. ¿No? Bueno, hablábamos de las elecciones, del resultado favorable para Emmanuel Macron, todo lo que sucedió ese día, porque pasó un poco de todo, hubo también reacciones de la derecha en la calle por indignación por el resultado electoral. ¿Qué balance hace de lo que fue la jornada electoral y lo que se viene ahora para el pueblo francés? Bueno, no me parece que fue una jornada electoral muy especial. Y aludí hace poco a las demostraciones. Francia es un país donde la población le gusta manifestar en la calle, ¿no? También se recuerdan de 1968 y sí. Somos un país. La República Francesa nació de una revolución, así que no hay que tener esa mirada, claro. Esa mirada sí. que no es tan sorprendente. Fue un día electoral importante, es un día muy importante, tenemos un presidente para 5 años, así que es muy definido y es un régimen en el cual el presidente juega un papel muy importante, así que era normal. Se podían hacer varias lecturas, ¿no? Por lo menos nosotros las hacíamos el día posterior a las elecciones que tenían que ver con el resultado favorable para Macron, pero por otro lado también lo que sucedió con la derecha, el crecimiento. Hoy escuchaba justamente a la mañana que las estimaciones de lo que puede suceder en los próximos años con el resultado que hoy tuvo Marine Le Pen, le otorgarían un triunfo de manera casi segura en una próxima elección. La veo casi sonreír, pero sí. ¿Qué lectura hace de esto, de lo que se llama el crecimiento de la derecha? No es exclusivo de Francia, ¿no? De la derecha extrema, pero también en Europa, en el resto del mundo, aquí en la Argentina. Bueno, me parece un poco arriesgado hacer así proyecciones de por qué subió el resultado de Marine Le Pen entre 2017 y 2022. Puede uno hacer así como una línea y en 2027 va a ser eso. Es una cosa, todo puede cambiar, sí, ¿no? Claro. Hay que tenerlo en cuenta. El presidente dijo que va a tener en cuenta el resultado de las elecciones, de la primera y de la segunda vuelta. Entonces, nada está ya... nada está jugado para el futuro. Y tenemos elecciones legislativas en el mes de junio, ahora. Porque presidente ya tenemos, pero tenemos que tener nueva Asamblea Nacional, van a tener lugar en junio y de ahí sale también cómo va a poder gobernar. Sí, pero si tuviera que hacer hoy una lectura, es verdad, todo puede pasar en un mes, todo puede cambiar, pero hoy una lectura de por qué se dio ese crecimiento.
Hay una parte de la bronca de la gente es la cuestión del poder adquisitivo en particular. Bueno, el tema de tener el sentimiento que no pueden, pero no llega al tema de no tener que comer. En Francia es más bien no poder ir tan seguido al restaurante o no poder ir tanto tiempo de vacaciones. Estamos en ese nivel de bronca, hay que relativizar también. Claro, pero aún así nos empezamos hablando del bono que reciben ciertos sectores también, ¿no? Sí, el Estado está presente ante una emergencia, como en este caso. Yo lo que le quería preguntar a la embajadora, ella mencionó justamente lo de las elecciones legislativas que van a ser en junio. ¿Qué expectativa hay frente a eso, teniendo en cuenta que también hay una discusión allí sobre la pertenencia o cómo debe ser la relación de Francia con la Unión Europea? Y también se pone en juego en estas discusiones. Obviamente la Unión Europea aplaudió el triunfo de el presidente Macron. ¿Qué puede pasar ahora con las legislativas ahí por delante? El hecho que las dos elecciones se sigan así era para la gobernabilidad, ¿no? Para que el presidente pueda apoyarse sobre un Congreso que ayude a pasar las leyes que propone, y es lo que pasó en 2017. Ahora vamos a ver, el sistema electoral no es favorable a los pequeños partidos, a mucha fragmentación. Tenemos los que no pasaron a la segunda vuelta, que quieren venir fuerte. Es un momento democrático y veremos cómo se manifiesta después en la Asamblea Nacional en junio. Embajadora, muchísimas gracias por haber venido. Merci beaucoup, sería, ¿no? Muchas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Bueno, cambiamos el tema porque tenemos que hablar de estafas que son comunes por estas horas de diferente manera. Hay que estar atento a todo, ¿no? Esa es la sensación. En este caso vamos a hablar con Julia.